¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecho todo lo que nos rodea? Es algo natural hacerse esta pregunta, y la humanidad se la ha hecho durante miles de años. Y como muchas cosas en ciencia, uno de los primeros intentos de darle una respuesta formal fue realizada por los griegos. Más específicamente, la formulación de Aristóteles fue el consenso entre los filósofos naturales durante siglos. Sin embargo, con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, estas ideas fueron fuertemente cuestionadas y finalmente se modificaron para crear el modelo atómico que conocemos actualmente, el cual explica cómo se forma e interactúa la materia. Esto se logró gracias a la creación de diferentes modelos atómicos, cada uno más refinado que el anterior. Sin embargo, con la creación de cada uno de estos modelos, hemos aprendido algo nuevo de la materia, y se ha explotado al máximo la tecnología de su época para llegar a dichas respuestas, para que en la actualidad conozcamos a gran detalle cómo es que se forma la materia que nos rodea. Sin embargo, al hacer esto, se ha revivido una antigua rencilla que creíamos resuelta desde la época de los griegos. ¿Es la materia continua o discontinua? Como casi cualquier pregunta que nos podamos hacer, la pregunta de qué está hecha la materia seguramente ya se la hizo alguien más. Y como casi cualquier pregunta que nos podamos hacer, seguramente un griego ya intentó darle una respuesta hace más de 2000 años. En este caso en particular, hubo dos filósofos que dieron dos respuestas muy diferentes. Uno de ellos es uno de los filósofos más famosos de la historia, el legendario Aristóteles. Y el otro, mucho menos famoso, lo llamaban el filósofo risueño, y su nombre era Demócrito de Abdea. Aristóteles, por allá del siglo IV a.C., planteaba que existían 5 elementos: agua, fuego, tierra, aire y éter. Y todo lo que nos rodeaba estaba formado por una combinación de estos 5 elementos. Y no solo eso, si uno empezaba a dividir la materia, jamás podríamos terminar de partirla. Tomemos esta hoja de papel por ejemplo. Según Aristóteles, si uno comienza a partirla a la mitad, y luego esa mitad a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad, jamás acabaríamos de partirla. Continuaríamos partiéndola de forma infinita. Jamás tendría un fin. Esto es el modelo continuo de la materia. Por otro lado tenemos a Demócrito, discípulo de Leucipo, y conocido como el filósofo risueño, llamado así por ser propenso a reírse de la ignorancia del mundo y considerar a la alegría como el objetivo de la vida. Su idea de materia era bastante opuesta a la de Aristóteles. Él consideraba que toda la materia estaba formada por elementos fundamentales, que si uno tomaba la hoja de papel y comenzaba a partirla a la mitad, y luego a la mitad, y luego a la mitad, eventualmente llegaríamos a un elemento fundamental. Este elemento sería tan pequeño y tan básico que sería imposible de dividirlo aún más, llamando a este elemento átomo, que literalmente significa indivisible. De forma que la materia era lo contrario a continua, era finita y discontinua. En la actualidad, con el privilegio que nos otorga la visión desde el futuro, es claro quién consideramos que tenía razón. En todo el mundo se nos enseña que la materia está formada por átomos. Sin embargo, hace 2000 años no estaba tan claro que todo estaba formado por estas partículas, ni se contaba con los sofisticados aparatos que tenemos en la actualidad para probar su existencia. De forma que las ideas que perduraron durante siglos fueron las de Aristóteles. A fin de cuentas, sus ideas ya se usaban en muchas áreas. ¿Por qué no usarlas en esto también? A fin de cuentas, Aristóteles era un filósofo legendario. Y si bien Demócrito no era un pobre desconocido, su idea era demasiado extraña y no era consistente con el pensamiento de la época. Entonces, era más fácil ignorarlo y quedarse con la idea de materia continua de Aristóteles. Y así fue durante siglos, hasta que todas estas ideas
creídas más por dogmas que por evidencia empírica, comenzaron a ser cuestionadas durante el siglo de las luces, es decir, hasta finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, lo que hoy conocemos como la Ilustración. No sería hasta los años 1800 que el físico inglés John Dalton Greenough retomaría la teoría atómica de Demócrito para explicar los diversos resultados que estaba obteniendo en sus experimentos con gases. Ya desde finales del siglo XV, con la llegada del Renacimiento y científicos como Galileo, se habían comenzado a cuestionar las ideas incuestionables de los griegos. Y no solo eso, se había demostrado que incluso grandes pensadores como Aristóteles podían llegar a equivocarse. Entonces, en 1808, cuando Dalton propuso una idea similar a la del filósofo risueño 2000 años antes, ya no resultaba ser un tabú tan grande cuestionar a los intocables filósofos griegos. Mientras estudiaba diferentes gases, llegó a la conclusión de que estos solo podían mezclarse en proporciones múltiples. Es decir, que para ciertos gases, por ejemplo el oxígeno, solo puede combinarse con el doble de cantidad de nitrógeno, nunca con la mitad ni con otra cantidad que no sea un múltiplo de la cantidad de oxígeno. Esto es muy fácil de explicar con la teoría atómica, ya que lo que nos está diciendo este experimento es que un átomo de oxígeno está interactuando con dos átomos de nitrógeno. De forma que con esta idea en mente, comenzó a formular el primer modelo atómico moderno, el cual se puede resumir en los siguientes puntos. 1. Los elementos están constituidos por partículas diminutas llamadas átomos, las cuales son indestructibles e indivisibles. Es decir, si comenzamos a partir un elemento una y otra vez, eventualmente vamos a llegar a una partícula que no se puede dividir más. 2. Todos los átomos de un determinado elemento son iguales. Por ejemplo, todas las partículas de las que está formado un elemento puro, digamos oro, son indistinguibles unas de las otras. 3. Los átomos de un elemento son completamente diferentes a las de cualquier otro elemento. Y los átomos de los elementos se pueden distinguir unos de los otros gracias a las diferencias de sus pesos atómicos relativos. Es decir, podemos diferenciar entre diferentes átomos gracias a su peso. 4. Los átomos de un elemento se combinan con los átomos de otros elementos para formar compuestos químicos. Y un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de tipos de átomos. Es decir, estas partículas se pueden combinar en lo que hoy conocemos como moléculas. 5. Los átomos no se pueden crear ni dividir en partículas más pequeñas, ni se destruyen en los procesos químicos. Es decir, una reacción química solo altera la forma en que se agrupan los átomos. Y este fue el primer modelo atómico, el modelo atómico de Dalton, que en la actualidad sabemos que está incompleto, que no es lo mismo que estar equivocado. Con esta primera aproximación se pudieron resolver varios problemas de la época, y para algunos fenómenos de la naturaleza, esta explicación es más que suficiente. Por ejemplo, con este modelo podemos entender la famosa ecuación Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, que es la ley de los gases ideales, es decir, la relación entre presión, volumen y temperatura. Ya que al considerar que un gas ideal es un gas formado por átomos de un elemento puro, de forma que al aumentar la temperatura, los átomos de este elemento se mueven más rápido y aumenta ya sea la presión o el volumen. Por lo tanto, no es necesario conocer más de estos átomos para poder entender fenomenológicamente qué es lo que dice esta ecuación. Sin embargo, llegaría el momento en que este modelo atómico no sería suficiente y sería necesario hacerle algunos ajustes para lograr explicar mejor algunos fenómenos de la naturaleza. Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología del siglo XIX, se determinó que la materia se podía ionizar, es decir, la materia se podía cargar eléctricamente. Sin embargo, no sería hasta finales de ese siglo, en 1897,
que un científico inglés daría una explicación de por qué sucedía esto. Joseph John Thomson, mejor conocido como JJ Thomson, nació en 1856 en Manchester, Inglaterra, con ascendencia escocesa. Él estudió ingeniería y matemáticas, y en 1884 ocuparía un puesto en el legendario laboratorio Cavendish. Desde muy temprano en su carrera comenzó a interesarse por la estructura de la materia, y dentro de esta curiosidad comenzó a estudiar los rayos catódicos, y descubrió que la materia poseía partículas 1000 veces más pequeñas que los átomos, y con carga eléctrica negativa. Estas partículas hoy las conocemos como electrones. JJ Thomson acababa de descubrir la primer partícula subatómica, es decir, la primer partícula más pequeña que un átomo. Esto era algo que ya se veía venir desde hace tiempo, y al lograr medir su masa con los rayos catódicos, Thomson había demostrado su existencia sin ninguna duda. Y así es como nace el modelo atómico de Thomson, o el famoso pudín de pasas. Pero ahora era necesario hacer coincidir este nuevo descubrimiento con el ya usado modelo atómico de Dalton. Este modelo hizo una modificación muy sencilla pero muy importante a nuestro modelo atómico. Los átomos ya no serían considerados como partículas homogéneas y que no se pueden dividir en partículas más pequeñas. Ahora serían considerados como una masa de carga eléctrica positiva, conocida como núcleo, con los electrones de carga negativa incrustados en esta gran masa positiva. Y de aquí viene su apodo, ya que parece un pudín o un pastel de pasas, donde las pasas incrustadas en el pudín son nuestros electrones de carga negativa incrustados en nuestra masa de carga positiva. Y listo, este es el pequeño cambio que se le hizo a nuestros átomos en este nuevo modelo atómico, que dejaron de ser indivisibles para ser separados en núcleos positivos y partículas subatómicas negativas llamadas electrones. Y esto nos permite explicar los fenómenos eléctricos de la materia. Ahora solo nos restaba determinar el tamaño de este núcleo y cómo es que se distribuían los electrones en él. Y ese fue el trabajo de un estudiante de Thomson llamado Ernest Rutherford. Ernest Rutherford nació en 1871 en Nueva Inglaterra y quería estudiar cómo es que las partículas alfa, que son núcleos de helio completamente ionizados, es decir, partículas con fuerte carga positiva, interactuaban con los átomos. Para esto utilizó la recién descubierta radiación, que utilizó como fuente de partículas alfas y las disparó a una lámina de oro. De acuerdo con la teoría, estas partículas alfas serían desviadas tanto por el núcleo positivo como por los electrones negativos. Sin embargo, el resultado que obtuvieron no era en absoluto lo que esperaban. Al medir cómo es que las partículas alfa se desviaban, se dieron cuenta de que algunas partículas no se desviaban en absoluto. Y más raro aún, algunas partículas alfa rebotaban de regreso. Esto no tenía ningún sentido bajo el modelo atómico de Thomson, de forma que Rutherford realizó una propuesta para corregir el modelo de su maestro. En el modelo atómico de Rutherford, el átomo tenía forma de sistema planetario, donde la mayor parte de la masa se centraba en el núcleo positivo y los electrones negativos orbitaban alrededor de este, con un gran espacio vacío entre los electrones y el núcleo. De esta forma se explicaba cómo es que había partículas alfa que prácticamente no eran afectadas por el átomo y otras que tenían un gran rebote, ya que había partículas alfas que pasaban por la parte vacía del átomo y prácticamente no eran afectadas, mientras que había otras partículas que chocaban con el pesado núcleo y eran rebotadas en dirección opuesta. Sin embargo, este modelo tenía un gran problema, y hasta el mismo Rutherford lo sabía. Una de las propiedades de las cargas eléctricas en movimiento es que van emitiendo parte de su energía en forma de radiación electromagnética. Y si los electrones están girando alrededor del núcleo positivo, estos perderían energía hasta eventualmente chocar con el núcleo positivo y neutralizarse.
de forma que no podrían existir los átomos y por lo tanto la materia. Rutherford no sería quien resolvería este problema, ahora sería un estudiante suyo quien resolvería este problema. Niels Henrik David Bohr, nacido el 7 de octubre de 1885 en Copenhague, Dinamarca, y personalmente uno de mis científicos favoritos, propondría una corrección al modelo atómico de Rutherford, y es el que se usa comúnmente por todo el mundo, al menos que te dediques a algo verdaderamente especializado en átomos. Ya que en 1913, Bohr propondría un modelo atómico que resolvía elegantemente el problema que tenía el modelo de Rutherford. Lo que hacía es que utilizaba la recién desarrollada mecánica cuántica para cuantizar el movimiento de los electrones. Ya no se movían aleatoriamente alrededor del núcleo positivo. Ahora los átomos tenían órbitas designadas en donde se podían colocar los electrones. Las características del modelo atómico de Bohr son las siguientes. 1. Los electrones describen órbitas circulares alrededor del núcleo sin irradiar energía, corrigiendo así el problema del modelo atómico de Rutherford. 2. Las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas en que su momento angular es un múltiplo entero de la constante de Planck. Es decir, las órbitas están cuantizadas. 3. Los átomos solo absorben o emiten energía en los saltos de una órbita permitida a otra. En dicho cambio, el átomo absorbe o emite un fotón cuya energía está dada por la diferencia de energía entre dichos niveles. 4. El último nivel en donde se encuentran electrones es lo que conocemos como órbita o banda de valencia. Este modelo atómico es el que generalmente se utiliza en las escuelas para explicar reacciones químicas y la interacción de la materia. Esto debido a que explica lo que explicaban todos los modelos atómicos anteriores sin volverlo excesivamente complicado y corrigiendo los errores que estos tenían. Sin embargo, aquí no acaba la historia, ya que aún falta explicar por qué los electrones solo se encuentran en las posiciones en las que existen. Si bien el modelo atómico de Bohr es útil para fines prácticos, la verdad es que tiene algunos inconvenientes físicos. Para empezar, no explica por qué los electrones se mantienen en órbitas circulares, o por qué el electrón del último nivel es el que permite las reacciones químicas. Fue gracias al trabajo de científicos como Erwin Schrödinger, Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Arnold Sommerfeld y muchos otros que lograron hacer los ajustes finos al modelo atómico de Bohr, como el spin del electrón, la distribución de probabilidad del electrón, la existencia del neutrón, entre muchas otras cosas que nos permiten saber que en realidad los átomos tienen esta forma. Este modelo atómico se le conoce como el modelo de Sommerfeld-Schrödinger, o simplemente modelo mecánico cuántico. El electrón, gracias a su dualidad onda-partícula, deja de tener una posición definida en el espacio. Es decir, ya no es la pelotita a la que estamos acostumbrados que gira alrededor del núcleo. Ahora es una nube de probabilidad, y es esa mancha naranja que se ve alrededor del núcleo. Todo el lugar que se ve anaranjado es la posición en la que se puede encontrar el átomo, y estas zonas están determinadas por la ecuación de Schrödinger, de forma que el átomo pasó de ser una pelotita indivisible del modelo atómico de Dalton a ser una nube de probabilidad formada por protones, neutrones y electrones. Y si bien todos los modelos atómicos aportaron algo nuevo a la teoría atómica, que fueran constantemente cuestionados y refinados permitió que en la actualidad conozcamos con mayor detalle cómo es que está formada la materia, y así poderla manipular átomo por átomo para nuestro beneficio, como sucede en la nanotecnología. Sin embargo, este constante estudio en la estructura de la materia tuvo una consecuencia un tanto impredecible. Cuando Dalton presentó su primer modelo atómico y tuvo tanto éxito al verificar sus predicciones, creíamos que la antigua pelea entre Aristóteles y Demócrito estaba terminada. La materia estaba formada por átomos, por lo tanto, la materia tenía que ser discontinua o discreta. Sin embargo, con la aparición del electrón,
descubrimos que existían partículas más pequeñas que el átomo. Y no solo eso, después seguimos encontrando otras partículas, como el protón y el neutrón. Y es más, posteriormente encontramos otras partículas aún más pequeñas conocidas como quarks. Y si bien en la actualidad la mayoría de los científicos coincidimos de que la materia es discreta, la verdad es que existen personas y modelos que han comenzado a poner esto en duda. Pero eso es tema para otro video. Pero bueno, eso es todo por ahora. Si este video te gustó, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios qué opinas del desarrollo del modelo atómico o de cualquier otro tema que quieras que hablemos. Pero sin más por el momento, te ha hablado Furio Sensei y hasta la próxima.